Estaba a horas de su ejecución, pero una solicitud de las reclusas detuvo a un oficial de policía de Nueva York en seco. Nadie esperaba que él dijera que sí. Y lo que ocurrió después sorprendió a todos dentro de esos muros. Quédate hasta el final porque esto no se trata solo de reglas o justicia, se trata de humanidad. Y no olvides darle like al vídeo, porque lo que estás a punto de escuchar permanecerá contigo mucho después de que termine. El oficial Marcus Thompson había trabajado en el Centro Correccional Riverside durante 8 años. A sus 34 años, era respetado por sus colegas, confiable para sus supervisores y conocido por seguir el protocolo sin cuestionarlo. Su uniforme siempre estaba impecable, sus informes siempre presentados a tiempo y su trato con los internos era estrictamente profesional. Ese era Marcus, constante y confiable, el tipo de oficial que nunca causaba problemas ni sobresaltos. Pero aquella fría mañana de febrero, todo cambió. El centro estaba lleno de una atención inusual. Las ejecuciones en el corredor de la muerte eran raras en Nueva York, y este caso en particular había atraído la atención de los medios de todo el estado. La interna era Elena Rodríguez, una mujer de 29 años que había sido condenada por asesinato 3 años antes. Su caso dividió la opinión pública, algunos creían que merecía su destino, mientras otros pedían clemencia. Marcus había trabajado en el corredor de la muerte antes, pero algo se sentía diferente esta vez. Quizá era la forma en que los demás oficiales susurraban en los pasillos o como el director del centro mantenía reuniones más largas a puertas cerradas. El peso de lo que estaba por suceder parecía más pesado de lo habitual. Elena había sido trasladada a la celda más cercana a la cámara de ejecución 2 días antes. El procedimiento estándar requería supervisión constante, y Marcus le tocó el turno de la mañana en su último día. Esperaba silencio, tal vez llanto, quizá ira. Lo que no esperaba era encontrar a la mujer sentada tranquilamente en su estrecha cama, leyendo un libro de bolsillo gastado. Ella levantó la vista cuando él se acercó, y sus ojos oscuros se encontraron a través de los barrotes. No había lágrimas ni señales visibles de pánico, solo una dignidad tranquila que lo tomó por sorpresa. «Buenos días, oficial Thompson», dijo, mirando su placa. Su voz era firme, casi conversacional. «Buenos días», respondió él, manteniendo la distancia profesional. El manual era claro sobre limitar las conversaciones con los internos del corredor de la muerte, especialmente el día de la ejecución. Elena volvió a su libro, pero Marcus se sorprendió a sí mismo mirando discretamente hacia ella durante la mañana. Leyó durante horas, deteniéndose ocasionalmente para mirar la pequeña ventana cerca del techo. Al llegar el almuerzo, agradeció al guardia que se lo llevó y comió lentamente, como saboreando cada bocado. Alrededor de las 2 de la tarde, finalmente volvió a hablar. «Oficial Thompson», llamó suavemente. Él se acercó a la celda, quedándose justo fuera de la zona de seguridad designada. «¿Puedo preguntarle algo?» Él asintió, aunque cada instinto le decía que siguiera caminando. «¿Tiene hijos?» La pregunta lo sorprendió. Marcus tenía 2 hijas, de 7 y 9 años, pero los internos no necesitaban saber sobre su vida personal. «Señora, no puedo hablar de asuntos personales». Elena sonrió tristemente. «Entiendo. Solo me preguntaba si sabe lo que se siente amar a alguien más que a su propia vida». Marcus permaneció en silencio, pero algo en su tono lo hizo escuchar. «Tengo una hija», continuó ella, con la voz más suave. «Se llama Sofía, tiene 6 años y ha estado viviendo con mi hermana desde que estoy aquí. No entiende por qué su mamá no puede volver a casa». El oficial sintió un nudo en el pecho, pero mantuvo la expresión neutral. Elena se levantó y caminó hacia los barrotes, deteniéndose a pocos centímetros de él. «Oficial Thompson, sé que no debería involucrarme con los internos. Sé que tiene reglas que seguir, pero necesito pedirle algo, y podría ser el favor más importante que alguien le haya pedido en su vida». Marcus miró alrededor del pasillo. Estaban solos, pero las cámaras de seguridad registraban todo. Lo que fuera que ella iba a pedir, necesitaba ser cuidadoso. «Te escucho», dijo en voz baja. Elena metió la mano en el bolsillo de su uniforme naranja y sacó un pequeño papel doblado. Lo sostuvo entre los barrotes, lo suficientemente cerca para que él pudiera tomarlo si quería. «Esta es una carta que escribí para mi hija. Explica todo lo que necesita saber sobre quién soy, quién fue su padre y cuánto la amo. Mi hermana piensa que Sofía es demasiado joven para entender,
así que no se la dará. Pero algún día, cuando Sofía haga preguntas sobre mí, quiero que tenga esto. Marcus miró la carta, con las manos a los lados. Elena continuó, con lágrimas finalmente asomando en sus ojos. Me iré. Probablemente mi hermana nunca vuelva a mencionar mi nombre. Ella cree que es mejor así, para que Sofía me olvide. Pero no puedo permitir que eso pase. No puedo dejar este mundo sabiendo que mi hija crecerá pensando que su madre la abandonó o que no la amó lo suficiente como para luchar. El papel temblaba ligeramente en la mano de Elena. Oficial Thompson, mi último deseo no es libertad ni perdón, ni siquiera misericordia. Mi último deseo es que mi hija sepa que su madre la amó hasta el último aliento. ¿Podría asegurarse de que reciba esta carta cuando sea lo suficientemente mayor para entender? Marcus se encontró mirando a los ojos de una madre enfrentando la muerte. Por un momento, el uniforme, los barrotes y las reglas parecieron desvanecerse. No se trataba del crimen que había cometido, del sistema de justicia ni de su trabajo. Se trataba del amor de una madre por su hijo. Pero tomar esa carta violaría todos los protocolos que había jurado cumplir. Cruzaría límites profesionales que nunca había cruzado. Podría costarle su trabajo, su pensión, tal vez incluso enfrentar cargos criminales si alguien descubría lo que había hecho. Elena debió notar su vacilación porque presionó la carta más cerca de los barrotes. Sé lo que le estoy pidiendo que arriesgue. Sé que no es justo poner esto sobre sus hombros, pero lo he observado estos últimos días y puedo ver que es diferente de los demás. Nos mira como si todavía fuéramos seres humanos, no solo números de caso esperando morir. Marcus miró la cámara de seguridad en la esquina. La luz roja parpadeaba constantemente, registrando todo. Su entrenamiento le recordó las consecuencias, las investigaciones que seguirían, las preguntas que tendría que responder. Pero luego pensó en sus propias hijas, en los cuentos antes de dormir, los besos de buenas noches y el amor feroz que lo consumía cada vez que las miraba. ¿Qué querría el que alguien hiciera si él fuera quien enfrentara la muerte y sus hijos necesitaban saber cuánto los amaba? La carta flotaba en el aire entre ellos, representando una decisión que definiría no solo el futuro de Sofía, sino el carácter de Marcus. En ese momento, el oficial Thompson comprendió que a veces ser humano importaba más que seguir reglas. Su mano se movió lentamente hacia los barrotes. Marcus dudó lo que pareció una eternidad, con los dedos a solo centímetros del papel doblado. El pasillo estaba en silencio, salvo por el zumbido distante de las luces fluorescentes y el suave tic del reloj de pared contando las últimas horas de Elena. No puedo prometer nada, susurró, con la voz apenas audible. Pero veré lo que puedo hacer. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas mientras Marcus tomaba cuidadosamente la carta y la guardaba en el bolsillo de su uniforme. Gracias, respiró ella. Gracias por verme como algo más que un número de interna. Marcus se apartó de los barrotes, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué acababa de hacer? En 8 años de servicio, nunca había doblado las reglas, y mucho menos roto todas. Pero algo en ese momento, en el amor desesperado de esa mujer por su hija, tocó una parte de él que había mantenido enterrada bajo su fachada profesional. El resto de la tarde pasó en un borrón. Marcus trató de concentrarse en sus deberes, pero la carta parecía arder contra su pecho. Cada vez que otro oficial le hablaba, se preguntaba si podían percibir de alguna manera lo que había hecho. Cuando el director pasó durante su ronda, Marcus estaba seguro de que podía leer la culpa en su rostro. A las 4:30, comenzaron a llegar los testigos oficiales, un capellán, 2 abogados, un médico y algunos reporteros. La atmósfera se volvió más pesada con cada minuto que pasaba. Marcus había presenciado 3 ejecuciones durante su carrera, y el ritual siempre era el mismo: eficiencia silenciosa, procedimientos clínicos y un extraño silencio sofocante que seguía después. Elena pasó su última hora leyendo el mismo libro que había sostenido toda la mañana. Cuando el capellán le ofreció orar con ella, declinó cortésmente. Cuando el director preguntó si tenía alguna última palabra para el registro, simplemente dijo: «Dile a mi hija que la amo más que a todas las estrellas del cielo». Mientras la preparaban para llevarla a la cámara de ejecución, Elena cruzó la mirada con Marcus una vez más. Formó con los labios las palabras: «Gracias». Y él le devolvió un leve asentimiento. La ejecución se realizó sin incidentes. Marcus permaneció en su puesto asignado,
observando cómo Elena Rodríguez tomó su último aliento exactamente a las 6:17 de la tarde. Los testigos salieron en silencio. Los representantes de los medios se apresuraron a presentar sus informes y el centro volvió lentamente a su rutina nocturna normal. Pero para Marcus, nada se sentía normal ya. Esa noche se sentó en la cocina, mirando la carta que Elena le había entregado. Su esposa, Sara, notó su silencio inusual durante la cena, y sus hijas, Emma y Lucy, seguían preguntando por qué papá parecía tan triste. Él puso excusas sobre un día difícil en el trabajo, pero la verdad era más complicada de lo que podía explicar. La carta estaba dirigida simplemente a mi hermosa Sofía. Marcus la sostuvo entre sus manos, sintiendo el peso de la promesa que había hecho a una mujer moribunda. Pensó en la hermana de Elena, que creía que era mejor que Sofía olvidara por completo a su madre. Pensó en la pequeña que crecería con preguntas que quizás nunca serían respondidas. Sobre todo, pensó en sus propias hijas y en cómo se sentiría si alguien se interpusiera entre ellas y un mensaje final suyo. Durante las siguientes semanas, Marcus no pudo quitarse de la cabeza la última petición de Elena. Intentó volver a su rutina normal, pero la carta permanecía escondida en el cajón de su escritorio en casa, un recordatorio constante de la elección que había hecho y de la promesa que aún debía cumplir. Comenzó a investigar el caso de Elena, leyendo artículos antiguos de periódicos y transcripciones judiciales en sus horas libres. Lo que descubrió lo sorprendió. Elena había sido condenada por matar a su novio abusivo después de años de violencia doméstica documentada. El caso había sido polémico porque muchos creían que ella había actuado en defensa propia, pero el jurado lo vio de manera diferente. Cuanto más aprendía Marcus sobre la historia de Elena, más complejos se volvían sus sentimientos. Ella no era la asesina de sangre fría que había imaginado. Era una mujer que había tomado una decisión desesperada para protegerse a sí misma y a su hija de un hombre peligroso. El sistema la había fallado, igual que podría fallarle ahora a Sofía si nadie intercedía para cerrar la brecha entre el amor de una madre y la necesidad de la hija de entender su pasado. 2 meses después de la ejecución de Elena, Marcus tomó una decisión que cambiaría todo. Solicitó tiempo libre y condujo 3 horas hacia el pequeño pueblo donde la hermana de Elena, María, vivía con la pequeña Sofía de 6 años. El vecindario era tranquilo y de clase media, con jardines cuidados y bicicletas de niños dispersas en los caminos de entrada. Marcus encontró la dirección que había obtenido con cuidadosa investigación y se quedó en su auto durante 20 minutos, reuniendo valor para lo que estaba a punto de hacer. Cuando María abrió la puerta, lució confundida y un poco alarmada al ver a un oficial de policía en su porche. Marcus explicó rápidamente quién era y por qué había venido, observando cómo su expresión pasaba de la confusión a la ira y luego a algo que podría haber sido alivio. Nunca deja de preguntar por su madre, admitió María, invitando a Marcus a entrar. Le sigo diciendo que Elena se ha ido y que no volverá, pero Sofía quiere saber por qué. Quiere saber si fue algo que ella hizo mal. Marcus se sentó en la modesta sala, rodeado de los dibujos y proyectos escolares de Sofía. La pequeña estaba en la casa de un vecino, dándoles privacidad para hablar. Él le explicó el último deseo de Elena y la carta que había escrito, dejando cuidadosamente fuera los detalles de cómo la había obtenido. María escuchó en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. Pensé que la estaba protegiendo, susurró. Pensé que sería más fácil si simplemente olvidara. Marcus sacó la carta de su bolsillo y la colocó suavemente sobre la mesa de centro entre ellos. Elena quería que Sofía entendiera que su madre la amaba, dijo en voz baja. Quería que supiera la verdad cuando fuera lo suficientemente mayor para comprenderla. María miró la carta durante un largo momento antes de tomarla con manos temblorosas. Ha estado teniendo pesadillas, dijo finalmente. Dibuja a una mujer de cabello oscuro y siempre pregunta si así era su mamá. Le muestro fotos antiguas, pero ella quiere saber por qué mamá tuvo que irse. La puerta se abrió y Sofía irrumpió en la habitación con la energía que solo una niña de 6 años puede poseer. Se detuvo al ver a Marcus, sus grandes ojos oscuros estudiando su uniforme con curiosidad en lugar de miedo. ¿Eres policía?, preguntó, acercándose con la confianza intrépida de la infancia. Sí, respondió Marcus, sonriendo a pesar del peso en su pecho. Me llamo oficial Thompson. Sofía se parecía exactamente a su madre, mismos ojos oscuros, mismos rasgos delicados, misma intensidad silenciosa que parecía demasiado madura para su edad.
Pero donde Elena llevaba el peso de sus circunstancias, Sofía irradiaba la esperanza inocente que solo los niños poseen. ¿Conocías a mi mamá?, preguntó Sofía, y la pregunta golpeó a Marcus como un impacto físico. Él miró a María, quien asintió casi imperceptiblemente. Sí, cariño, dijo con suavidad. Conocí a tu mamá y me pidió que te dijera algo muy importante. Los ojos de Sofía se iluminaron con anticipación, y Marcus sintió el peso del último deseo de Elena presionando sobre él. Se arrodilló a la altura de Sofía, con voz suave pero firme. Tu mamá te amaba muchísimo, dijo, viendo cómo se iluminaba el rostro de la pequeña. Quería que siempre supieras eso, sin importar lo que alguien te dijera. María se limpió los ojos y se acercó. Sofía, cariño, el oficial Thompson tiene algo de tu mamá. Algo que escribió solo para ti. Las pequeñas manos de Sofía se juntaron. ¿De mi mamá? ¿De verdad? Marcus miró la carta en las manos de María y luego a la niña ansiosa. Tu mamá escribió una carta especial antes de ir al cielo. Quería que la tuvieras cuando fueras lo suficientemente mayor para entender todas las palabras de adultos. ¿Puedo verla ahora?, preguntó Sofía, extendiendo la mano hacia el papel doblado. María se arrodilló junto a su sobrina. Cariño, esta carta tiene cosas que ahora podrían ser difíciles de entender. Tal vez cuando seas un poco mayor, como a los 10 u 11 años, podamos leerla juntas. El rostro de Sofía se entristeció un poco, pero asintió con la aceptación que los niños suelen mostrar cuando los adultos les explican cosas que aún no comprenden por completo. La guardarás a salvo hasta entonces. Lo prometo, dijo María, abrazando la carta contra su pecho. Y te prometo contarte historias sobre tu mamá para que siempre sepas lo especial que era. Marcus observó este intercambio, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Había cumplido su promesa a Elena, pero ver el rostro inocente de Sofía hacía que el peso de todo lo ocurrido se sintiera aún mayor. Oficial Thompson, dijo Sofía, tirando de su manga. Mi mamá dijo algo más sobre mí. Marcus pensó cuidadosamente en sus palabras. Dijo que eras lo más importante en todo su mundo. Dijo que eras inteligente y hermosa y que esperaba que crecieras feliz y fuerte. Sofía sonrió, con esa sonrisa pura y alegre que solo los niños poseen. Cuando sea grande, seré policía como tú para poder ayudar a la gente. Esas palabras golpearon a Marcus más de lo que esperaba. Allí estaba esta pequeña que había perdido a su madre en las circunstancias más trágicas, y aún así quería ayudar a otros. Elena estaría tan orgullosa, dijo. Es un sueño maravilloso, le dijo. A tu mamá le encantaría saber que quieres ayudar a la gente. Después de pasar otra hora con Sofía y María, Marcus se preparó para irse. María lo acompañó hasta la puerta, con la carta aún apretada en sus manos. Gracias, susurró. No sé cómo conseguiste esto, y tal vez no quiero saberlo, pero gracias por preocuparte lo suficiente como para traerlo aquí. Marcus asintió. Elena era madre primero, todo lo demás después. Esa pequeña merecía saberlo. Mientras conducía de regreso a casa esa noche, Marcus sintió que algo cambiaba dentro de él. Por primera vez desde la ejecución de Elena, el peso en su pecho comenzó a levantarse. Había cruzado líneas que nunca pensó cruzar, roto reglas que siempre había seguido, pero también había honrado el último deseo de una madre moribunda. Cuando llegó a casa, Sara lo esperaba en la cocina con una taza de café y mirada preocupada. Has estado diferente desde esa ejecución, dijo con suavidad. ¿Quieres hablar de ello? Marcus se sentó frente a su esposa, mirando a la mujer que había estado a su lado durante 12 años. Pensó en Elena, en Sofía, en la carta que algún día ayudaría a una pequeña a entender el amor de su madre. Había una interna, comenzó despacio, una madre que solo quería que su hija supiera que la amaba. Sara cruzó la mesa y tomó su mano. Y ayudaste a que eso sucediera, ¿verdad? Marcus apretó sus dedos. Hice algo que probablemente no debería haber hecho, algo que podría haberme costado todo. Pero lo hiciste de todos modos, dijo Sara, y no era una pregunta. Seguí pensando en Emma y Lucy, admitió él. Si algo me pasara, querría que alguien se asegurara de que supieran cuánto las amo. Sara sonrió, con esa sonrisa comprensiva que surge después de años de matrimonio con un hombre de fuerte brújula moral. Hiciste lo correcto, Marcus. Las reglas son importantes, pero la humanidad importa más.
En los meses siguientes, Marcus se sintió cambiado por la experiencia. Seguía cumpliendo con el protocolo, manteniendo los límites profesionales, pero ahora veía a los internos de otra manera. No eran solo números de caso o riesgos de seguridad, eran seres humanos con historias, con familias, con amor, dolor y esperanza, igual que todos los demás. Comenzó a ser voluntario en un programa que ayudaba a hijos de padres encarcelados. Les leía, escuchaba sus preocupaciones y los ayudaba a escribir cartas a sus madres y padres. Cada vez que veía la cara de un niño iluminarse al hablar de su progenitor, pensaba en Sofía y en la carta que la esperaba. Pasaron 3 años. Marcus recibió un ascenso a sargento. Sus hijas crecieron más altas y más inteligentes, y la vida se acomodó en un ritmo cómodo. Pero nunca olvidó a Elena Rodríguez ni la promesa que había hecho en aquel pasillo de la prisión. Entonces, una tarde de primavera, sonó su teléfono. La identificación de la llamada mostraba el número de María. Oficial Thompson, soy María, la hermana de Elena. El corazón de Marcus dio un salto. ¿Está todo bien? ¿Cómo está Sofía? Ahora tiene 9 años, dijo María, y su voz mezclaba nerviosismo y determinación. Ha estado haciendo más preguntas sobre su mamá últimamente, preguntas más difíciles. Creo que ha llegado el momento de la carta. Sí. ¿Podrías venir aquí cuando se la dé? Creo que podría ayudar que expliques cómo conocías a Elena. Marcus miró por la ventana de su oficina al patio de la prisión, donde los internos caminaban en sus círculos diarios. Por supuesto, dijo. Este fin de semana, el sábado por la tarde, si te va bien, estaré allí. Esa mañana de sábado, Marcus se despertó con mariposas en el estómago. Había enfrentado internos peligrosos, motines en la prisión y situaciones que amenazaban su vida, pero la idea de ver a una niña de 9 años leer las últimas palabras de su madre lo aterrorizaba. Condujo por la ruta familiar hacia la casa de María, pasando por pequeños pueblos y colinas ondulantes que se veían diferentes bajo la luz primaveral. Al tocar la puerta, Sofía respondió, ahora más alta y madura, pero aún con los ojos y el espíritu gentil de su madre. Oficial Thompson, exclamó, abrazándolo por la cintura en un inesperado abrazo. Tía María dijo, has venido por algo especial. Marcus la abrazó de vuelta, maravillándose de cuánto había crecido. Sí, cariño. Tu tía tiene algo muy importante que compartir contigo hoy. Se reunieron en la misma sala donde Marcus había entregado la carta 3 años antes. Sofía se sentó entre Marcus y María en el sofá, moviendo las piernas con energía nerviosa. Sofía, cariño, comenzó María, con la voz un poco temblorosa. ¿Recuerdas cuando el oficial Thompson te dijo que tu mamá escribió una carta especial para ti? Sofía asintió con entusiasmo. Dijiste que podría leerla cuando fuera mayor. ¿Soy lo suficientemente grande ahora? María miró a Marcus, quien le dio un asentimiento alentador. Creemos que sí. Pero antes de dártela, quiero asegurarme de que entiendas que la carta puede tener partes tristes. Tu mamá estaba pasando por momentos muy difíciles cuando la escribió. Lo entiendo, dijo Sofía con la seriedad que solo los niños pueden mostrar cuando saben que algo importante está pasando. María sacó la carta de Elena de una caja de madera en la mesa de centro, ahora cuidadosamente protegida en un sobre plástico. Se la entregó a Sofía con manos temblorosas. Tómate tu tiempo, cariño, y recuerda que si tienes preguntas, el oficial Thompson y yo estamos aquí. Sofía desplegó la carta con cuidado, sus ojos jóvenes recorriendo la caligrafía familiar de una madre que apenas recordaba. Al leer, su expresión cambió de curiosidad a confusión, luego a comprensión y finalmente a lágrimas. Marcus observó, con los ojos húmedos, cómo las palabras de Elena cobraban vida a través de la reacción de su hija. La carta era todo lo que un mensaje final de una madre debería ser, llena de amor, explicaciones y esperanzas para el futuro. Cuando Sofía terminó de leer, miró a Marcus con lágrimas corriendo por sus mejillas. Dice que cometió un error, pero que estaba tratando de protegerme. Dice que siente no poder estar aquí para ayudarme a crecer. Marcus se acercó, colocando una mano suave sobre el hombro de Sofía. Tu mamá tomó decisiones que tuvieron grandes consecuencias, pero todo lo que hizo fue porque te amaba muchísimo. Quería que estuvieras segura y feliz. Sofía se limpió los ojos con el dorso de la mano. Dice en la carta que esperaba que creciera ayudando a los demás, justo como te dije que quería ser policía. Así es, dijo Marcus,
sonriendo entre sus propias lágrimas. Ella creyó que crecerías para hacer del mundo un lugar mejor. Sofía volvió a mirar la carta y luego a Marcus. Oficial Thompson, gracias por cumplir tu promesa a mi mamá. Sé que ella me está observando desde el cielo, y sé que está feliz de que su carta finalmente me haya encontrado. En ese momento, Marcus comprendió que todo lo que había arriesgado había valido la pena. Las reglas rotas, las noches sin dormir, el peso de llevar el secreto de Elena, todo había llevado a este instante en el que una niña finalmente entendía cuán profundamente era amada. Mientras el sol de la tarde se filtraba por las ventanas de aquella pequeña casa, 3 personas se sentaron juntas, unidas por el amor, la pérdida y el poder del último deseo de una madre. Elena Rodríguez había partido hacía 3 años, pero su amor vivía en las palabras que escribió y en el corazón de la hija que llevaría su memoria adelante. Marcus comprendió que, a veces, la parte más importante de servir y proteger no tenía nada que ver con uniformes, insignias o seguir todas las reglas. A veces significaba ver la humanidad en todos, incluso cuando la sociedad había dejado de elegir la compasión sobre el protocolo en los momentos que más importaban. Sofía sostenía la carta cerca del pecho, sus pequeños dedos recorriendo los bordes del papel que llevaba el amor de su madre a través del tiempo. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave tic-tac del reloj de la chimenea y el sonido lejano de niños jugando afuera. Oficial Thompson, dijo Sofía, mirando hacia él con ojos que parecían mayores que sus 9 años. ¿Me contarás más sobre mi mamá? ¿Cómo era cuando la conociste? Marcus sintió un nudo en la garganta. Miró a María, quien asintió alentadoramente. Tu mamá era valiente, dijo con cuidado. Incluso cuando tenía miedo, pensaba en ti. Hablaba de tu sonrisa, de lo inteligente que eras, de lo orgullosa que estaba de ser tu mamá. Sofía se limpió la nariz con la manga. En la carta, dice que solía cantarme cuando era pequeña. ¿Crees que todavía me está cantando desde el cielo? María pasó la mano por el cabello de Sofía. Creo que sí, cariño. Cada noche cuando te duermes, creo que ella te está cuidando y tarareando esas mismas canciones. Los 3 permanecieron en un cómodo silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Marcus pensó en las últimas horas de Elena, cómo había mantenido su dignidad incluso al acercarse la muerte. Se preguntó si ella podría haber imaginado este momento, su hija finalmente leyendo sus palabras, finalmente entendiendo la profundidad del amor de una madre. De repente, Sofía se levantó, abrazando la carta contra su pecho. Quiero escribirle de vuelta, anunció. Quiero contarle sobre la escuela, mis amigos y cómo estoy aprendiendo a andar en bicicleta sin rueditas. Los ojos de María se llenaron de nuevas lágrimas. Oh, cariño, es una idea hermosa. Podríamos escribirle cartas a mamá y guardarlas en una caja especial. Y tal vez, continuó Sofía, con la voz más firme, algún día, cuando sea policía como el oficial Thompson, pueda ayudar a otros niños que extrañan a sus mamás y papás. Marcus sintió como su pecho se llenaba de emoción. Tu mamá estaría tan orgullosa de ese sueño, Sofía. Le encantaría saber que quieres ayudar a la gente. Durante la siguiente hora, Sofía bombardeó a Marcus con preguntas sobre su trabajo, sobre ayudar a los demás, sobre lo que significa ser valiente cuando las cosas dan miedo. Él respondió a cada pregunta con cuidado, viendo en su curiosidad la misma inteligencia feroz que Elena había poseído. A medida que avanzaba la tarde, Marcus supo que era momento de irse. Tenía un viaje de 3 horas por delante, y Sara estaba preparando la cena para su familia. Pero despedirse de Sofía se sentía como cerrar un capítulo que aún no estaba listo para terminar. Sofía lo abrazó con fuerza en la puerta. Gracias por traerme la carta de mi mamá, susurró. Gracias por cumplir tu promesa. Marcus se arrodilló a su nivel una vez más. Sofía, quiero que recuerdes algo importante. Tu mamá tomó decisiones difíciles, pero las hizo por amor a ti. A medida que crezcas, podrías escuchar cosas sobre ella que no sean amables. Pero ahora tienes su carta y sabes la verdad sobre cuánto te amaba. Lo recordaré, dijo Sofía solemnemente. Y la haré sentir orgullosa. Mientras Marcus conducía a casa esa noche, sintió una sensación de cierre que no esperaba. La carta había llegado a Sofía. El último deseo de Elena se había cumplido, y la pequeña ahora entendía que era amada sin medida. Pero la historia no terminó ahí. En los años siguientes, Marcus mantuvo contacto con María y Sofía.
Envió tarjetas de cumpleaños, asistió a las obras escolares de Sofía y la vio crecer hasta convertirse en una joven notable. Fiel a su palabra, Sofía destacó en la escuela, especialmente en estudios sociales y civismo. Escribía ensayos sobre justicia y equidad, sobre ayudar a quienes no podían ayudarse a sí mismos. Cuando Sofía cumplió 16 años, llamó a Marcus con noticias emocionantes. Había sido aceptada en un programa juvenil de la Academia de Policía, un campamento de verano que introducía a los adolescentes en carreras de cumplimiento de la ley. Oficial Thompson, dijo con voz llena de entusiasmo, entré. Voy a aprender a ser policía como tú. Marcus sonrió, recordando a la niña de 6 años que había declarado su sueño en la sala de María. Tu mamá estaría encantada, Sofía. Estaría tan orgullosa de la mujer en la que te estás convirtiendo. El programa era riguroso, diseñado para dar a los jóvenes una visión realista del trabajo policial. Sofía se entregó a cada aspecto: entrenamiento físico, resolución de conflictos y estrategias de policía comunitaria. Sus instructores notaron su madurez, su empatía y su comprensión poco común de cómo el sistema de justicia afectaba a las familias y comunidades. El último día del programa, Sofía dio una presentación sobre sus metas profesionales. Frente a sus compañeros y varios oficiales veteranos, habló sobre la historia de su madre y cómo había moldeado su deseo de servir a los demás. Años después, Sofía se graduó como la mejor de su clase en la Academia de Policía. El oficial Marcus Thompson estuvo en el público, observando cómo la hija de Elena prestaba su juramento de servir y proteger. En su discurso de graduación, Sofía habló de una carta que cambió su vida y de un oficial de policía que eligió la humanidad sobre el protocolo. Nunca mencionó los crímenes de su madre, solo su amor. Marcus comprendió que el último deseo de Elena había creado algo hermoso, un legado de compasión que se extendería por innumerables vidas. A veces, las promesas más importantes que hacemos no están escritas en manuales de políticas. Están escritas en los corazones de quienes necesitan esperanza.